Después, sobre todo después de que lo haya dicho la intendenta de Mariano Roca Alonso hace 2 días, se volvieron personas muy buscadas. Hoy están con nosotros aquí en la media mañana en exclusiva por las pantallas de ABC TV. Les pido que se preparen, vamos a hablar de la contaminación de peces y tratar de aproximarnos un poquitito a la realidad. Todavía no están los resultados de los análisis, pero algo ya hay, algún que otro dato ya nos pueden anticipar, por eso vinieron acá y yo ya les presento. Está con nosotros la doctora Viviana Ríos, jefa del Departamento de Pesca y Apicultura de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Doctora, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Encantada. Estamos acá para aclarar algo si es que se puede. Así mismo. También está con nosotros el doctor Rodrigo Romero, jefe de la División de Laboratorio de la División de Calidad de Agua y Patología de Peces, también de la universidad, ¿verdad, doctor? Sí, así mismo. Buenos días, ¿cómo está? Y Muy buenos bien. días a toda la teleaudiencia también. Miren, agradecerles muchísimo, porque yo le cuento a la gente, ellos han dejado sus actividades un ratito para venir a darnos ya un anticipo, a responder preguntas. Antes que nada, ¿a pedido de quién ustedes toman muestras? ¿En qué fechas y dónde? Realmente las primeras muestras nosotros hemos tomado de motus propio en nuestra filial de Concepción el viernes pasado, que fue 29. Se tomaron las primeras muestras. En Concepción. En Concepción. Muy bien. A partir de ahí, el día lunes recibimos el pedido de la CONADERNA. Que es del Senado. Que es del Congreso Nacional, Congreso Nacional. Que había respondido al pedido de la Municipalidad de Mariano Roca Alonso y nos piden también que nos apersonemos a tomar muestras. Entonces tenemos muestras del Club de Pesca de Mariano Roca Alonso y tenemos muestras de 3 puntos en Concepción del viernes pasado, donde se dio la primera alerta acá en el país. Muy bien, lo segundo, ¿ya ya finalizaron los análisis o no? Estamos nosotros hacemos los análisis desde el punto de vista de la salud de los peces. Esos resultados nosotros ya estamos teniendo. ¿De la salud de los peces? De la salud de los peces. ¿Y de la calidad del agua? También con referencia a la salud de los peces. Nosotros no hacemos, por ejemplo, no buscamos metales pesados, eso lo está haciendo la CEMIT y FACEM, entiendo, de la Universidad Nacional de Asunción, ambos también, y entiendo que ellos están sacando también esos resultados en estos días. A nosotros nos dieron la parte de física y química del agua, como para terminar, y esos resultados ya estamos manejando, y también las necropsias que se hicieron a los peces. Muy bien, no hagamos esperar entonces al público. ¿Qué puede anticiparnos de esos resultados, doctora o doctor? No sé si los dos quieren. Sí, básicamente lo que detectamos en primer momento es la disminución del oxígeno, ¿verdad? Con una cantidad de 1 por debajo de 1 miligramo litro, que es realmente sumamente bajo, ¿verdad? Para la supervivencia de los peces en un medio natural. Y concentraciones de dióxido de carbono también que estaban sumamente elevados, ¿verdad? Muy bien, ambas cosas ya se dijo y se suponían. Ahora, ¿a qué se debe esa falta de oxígeno y concentración inusual de dióxido de carbono en el agua? Eso se debe normalmente a la eutrofización del agua. ¿Qué es eso? Cuando hay mucha cantidad de materia orgánica o componentes nitrogenados y fósforo que se incorpora al agua. Esto puede ser debido a muchos factores, ¿verdad? Puede ser un arrastre por lluvias, puede ser un arrastre por inundación, se puede dar también, o sea, hablaron en algún momento de algún derrame o lo que sea, ¿verdad? Yo creo más improbable eso, pero sí es resultado, por ejemplo, de fertilizaciones y que con la lluvia se arrastra eso hasta el agua. Hace que haya demasiada materia orgánica en la parte superficial del agua, y con estos días nublados que nos tocaron ahora, hay menos luz inclusive de lo que hay normalmente. No penetra la primera capa, los primeros 5 centímetros de la capa del agua, la luz no hay, entonces fotosíntesis y no se genera oxígeno. Y esto realmente por debajo de 2 partes por millón o miligramos por litro normalmente ya provoca mortandades masivas. Nosotros tuvimos menos de una parte por millón, o sea, prácticamente estaba anóxico. Y por otro lado, niveles de dióxido de carbono muy alto, que hace también que la sangre sea incapaz de fijar el oxígeno. En el caso de que el poco oxígeno que había, ellos eran incapaces a la vez de fijar. ¿Hicieron muestras de peces, de cadáveres? Sí, también. ¿Tienen químicos?
encontraron químicos en el organismo de los peces. Lo que se determinó, según la necropsia que se hizo con los peces que se tomaron las muestras, son lesiones, o sea, son lesiones a nivel de las branquias, ¿verdad? En las cuales podíamos notar que estaban pálidas, estaban rosáceas, ¿verdad? Son característicos. Murieron asfixiados. Cuando mueren los peces por falta de oxígeno, ¿verdad? Aparte de eso, otros signos que se puedan constatar casi no existieron signos. O sea, en el pez, por lo menos en los cadáveres analizados de peces, no hay concentración de químicos. De hecho, nosotros lo que hicimos fue una necropsia, donde uno ve las lesiones en el. Ahora, resultado de análisis de químicos, nosotros no tenemos todavía. Pero según las lesiones que vimos, es por asfixia. Es por asfixia. Prácticamente, no quiero hablar de un 100%, pero más del 90% de las lesiones estaban en las branquias y están relacionadas a la falta de oxígeno. ¿Esos fueron tanto en peces de la zona de Concepción como de aguas cercanas a la capital? De Concepción, las muestras que nos mandaron todavía no pudimos procesar, ya que enviaron en formol y es otro tipo de procesamiento. Pero las de acá, las de Mariano Roca Alonso, fueron las que nosotros analizamos porque sacamos in situ. O sea, nosotros nos fuimos a hacer la toma de muestras. Realmente fue un grupo de técnicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias con gente de FACEM. Así mismo. Las que estuvieron tomando muestras, no fueron estudiantes, lastimosamente no pudieron acompañarnos, ¿verdad? Y se hicieron todos ahí in situ y se trajo los órganos y ahí sí pudimos determinar. Lo de Concepción no nos sirvió para el tema de las necropsias. ¿Y cómo podemos saber, digamos, en qué medida influyeron elementos externos a la naturaleza en estos niveles de contaminación, de quitarle tanto oxígeno al agua? Entiendo que CEMIT tomó muestras de eso y ellos hacen metales. ¿Qué es CEMIT? ¿Puede decir? Sí, CEMIT es un instituto de la... Sí, es el Centro de Investigaciones Tecnológicas, ¿verdad? De la Universidad Nacional. ¿Dependiente de qué facultad? Dependiente del rectorado directamente. ¿Y ellos tienen que entregar resultados de esto? Ellos tomaron muestras también de cómo para hacer esa parte. ¿Muestras de agua? Muestras de agua. También. Lo ideal sería articular, una vez que se tengan, ¿verdad?, todos los resultados específicos, ya sea de toxicología, de metales pesados, resultado de las necropsias de los peces, articular todos esos resultados como para que se pueda dar un diagnóstico, ¿verdad?, definitivo de la situación. Entonces ahí sí, con todos esos estudios uno va a poder respaldar lo que realmente estaba ocurriendo en el medio natural. Doctor, usted justamente es jefe del laboratorio de la calidad del agua. Sí. En base a lo que ustedes ya analizaron, ¿usted cuál cree que es la composición de la contaminación del río Paraguay y de los arroyos que le confluyen? Bueno, la verdad que como todo medio natural está ligado a lo que es la urbanización, ¿verdad?, lo que es las actividades antropogénicas directamente. En eso tenemos muchas cosas, desde los desechos cloacales hasta los desechos de industrias que pueden llegar, también los cultivos que puedan haber en la zona. Todo eso normalmente cuando ocurren fenómenos de inundación son arrastrados por la lluvia. Y hoy en día, con el hecho de que cada vez tenemos menos árboles en la zona, también el árbol actúa como un filtro natural, ¿verdad?, las raíces. Entonces eso cada vez va a desembocar más también, pero en realidad son muchas aristas desde el punto de vista de la hidrobiología que se pueda manejar dentro de un cuerpo de agua natural. Existen muchas posibilidades. Reiteramos, porque es súper importante. Ustedes saben que mucha gente está atenta a esto. Entonces, por ahora no podemos hablar de contaminación química en el agua, o todavía no podemos anticipar algo así. Por lo menos desde lo que nosotros estamos analizando, no. Desde lo que nosotros estamos estudiando, nosotros no tenemos, no estamos viendo la parte de metales pesados. Se está ocupando de eso otra institución, de eso no, pero sí podemos decir que esto se debe a una alta concentración de contaminantes. O sea, no es solamente materia orgánica que se descompuso. No, sí puede ser materia orgánica que se descompuso, que nosotros estamos ya
descontroladamente teniendo, porque generalmente este tipo de bloom se da cuando hay mucha cantidad de sustancias nitrogenadas y fósforo, que precisamente no es por un derrame de algún agrotóxico o lo que sea, sino que se usa normalmente, generalmente en detergentes, o sea, puede ser también por actividades antropogénicas, puede ser por desechos de las ciudades. De hecho, el agua, y especialmente nuestro río Paraguay, que nosotros conocemos bien, tiene una capacidad muy alta de autodepuración. Y me temo que en este caso nosotros hemos superado esa capacidad. Es la mano del hombre acá la que jugó un papel. Es un proceso natural en el que se requiere desechos orgánicos. Que eso sí que no es tan natural de repente por el tema de los ¿Y usted cree que eso hubo en este caso? Desechos de la mano del ser humano, digamos. Sí, porque realmente los grandes volúmenes, o sea, las grandes mortandades se dieron cerca de las ciudades y de las ciudades más grandes, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta también. De hecho, en Brasil, en la zona donde hubo mortandad, fue pequeña la mortandad en una zona, pero era un área muy despoblada. Nosotros tuvimos, por ejemplo, acá mortandad importante en Concepción, tuvimos a orilla de Vallemí, tuvimos en Asunción, que son los centros de mayor concentración y donde tenemos, por ejemplo, desagües cloacales, y ahora con el tema de la inundación, inclusive ya lugares inundados, o sea, gente ahí, tenemos que tener en cuenta que hay, por ejemplo, cloacas y todo eso que fueron también inundadas y arrastradas hacia el río, sobrepasamos la capacidad de autodepuración del agua. O sea, el río es un sistema casi perfecto si logramos no romper el equilibrio natural. Y en este caso yo creo que hemos sobrepasado la cantidad que podía manejar el río. ¿Cuánto tiempo tardará en normalizarse esto o de qué manera, si es que así será, doctor? Para el agua me refiero. Yo creo que lleva su tiempo, ¿verdad? Lleva su tiempo. De hecho, el río se autodepura en forma natural, ¿verdad? Pero nosotros seguimos derramando eso que desequilibró el río. Justamente por eso se deberían de aplicar políticas, ¿verdad? En la cual se prevea que no ocurra más eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la urbanización, ¿verdad? Ver un poco... evitar el tirar las basuras, son cosas sencillas que se pueden ir aplicando y cosas más específicas después más adelante, para regular lo que es la parte de desechos, incluso hasta los desechos residuales, también eso por aguas subterráneas llega también al río, o sea, las letrinas que se encuentran a cierta distancia, o sea, es complejo, ¿verdad? Pero se puede lograr, se puede articular. Yo creo que las instituciones encargadas podrían articular y prever, ¿verdad?, para futuro, no muy lejano, un proyecto, una investigación que se pueda llevar a cabo, donde se pueda hacer el estudio del río durante un año, por lo mínimo, para poder estudiar todas las estaciones durante el año y cómo se comporta el río, ¿verdad? Evidentemente, tomando muestras. Esta tragedia, porque es una tragedia ver todos esos peces muertos. Evidentemente, esta tragedia, entre otras cosas, debe servirnos un poco para llamarnos la atención, ¿verdad? Porque todos sabemos que contaminamos, todos sabemos, cuando vemos el Buricao sabemos que contaminamos, pero somos indolentes y ahora vemos el resultado. Porque, repito, yo necesito hacer un titular informativo de esto. Murieron los peces por falta de oxígeno, ya sabíamos eso, pero por la excesiva contaminación del agua. Aparentemente, según lo que acá los expertos nos dicen, no hubo derrame como algunos temieron, de productos químicos en cantidades, así, no sé, un accidente ecológico. Pero sí hubo la suma de toda esa contaminación que nosotros contribuimos desde las ciudades principalmente. Estoy hablando acá desde residuos domiciliarios. Ustedes me corrigen si me equivoco. Yo estoy interpretando, traduciendo para el público lo que ustedes dijeron. Desde residuos domiciliarios, basura que arrojamos al raudal y al arroyo y al río, curtiembres, no sé, todas estas empresas, productos domisanitarios que contienen fosfato, ¿verdad? Fosfatos y nitrógeno. Y nitrógeno, o sea, estaba hablando de detergentes, esos productos con los que lavamos la ropa, insecticidas, todo eso, tiramos nomás nosotros entre toda la basura y se va a parar a categoría. O sea, todo eso
eclosionó, explotó ahora, ¿verdad? Y Sí. provocó esto. Sí, de hecho, este tipo de situaciones se vienen dando en esta magnitud y con esta exposición, no. Pero justamente Mariano Roque Alonso, donde nosotros hicimos esta toma de muestras, haciendo la anamnesis con los pescadores y todo eso, nos dije, hace 3 años fue la última vez que ocurrió, no en esta magnitud. Yo no sé si recuerdan en Tablada Nueva, acá en Asunción, hace 2 o 3 años tuvimos también este caso de peces boqueando, justamente en época, y esta es la temporada. En la Laguna Puentán, hacia la zona de Artigas, detrás de del Sanatorio La Costa, hace 6 o 7 años tuvimos este mismo episodio, sino que más centralizado. Ahora se sintió nomás ya desde más arriba y fue más expuesto, y yo creo que esta vez el volumen ya fue un poco mayor, porque estamos contaminando más también. Es un plus que se dio ahora con esta situación natural que ya hace tiempo se viene ya generando con las actividades antropogénicas, como estábamos diciendo, forma crónica ya. Entonces los peces sí ya estaban en una etapa en la cual iban resistiendo, aguantando, y se dio estas condiciones y bueno, sobrepasaron su capacidad. Sí. Y potenció el tiempo. El clima. El clima. Y justamente mientras que se mantenga este clima, o sea, en Concepción ya terminaron las mortandades. De hecho, el volumen de peces también seguramente que disminuyó un poco, ¿verdad? Pero pasó. Ahora nosotros estamos esperando que cambie el clima y eso va a ayudar a que el agua empiece a depurarse más rápido también. Porque con poca luz mantenemos la poca iluminación en las capas inferiores de los ríos, y entonces sigue esa situación de anoxia. Doctores, faltan entonces los análisis de material pesado, ustedes le llaman metales pesados. Metales pesados en el agua. Eso es lo que falta. Yo creo que sí, eso es lo que falta, pero desde lo que nosotros pudimos ver, o sea, con lo que nosotros tenemos, creemos que podemos apuntar hacia contaminación natural, vamos a llamarla, ¿verdad? Una contaminación antropogénica. Puede haber ciertos residuos, nosotros no vimos lesiones de ese tipo en órganos, pero puede que se encuentren. O sea, los peces muertos no están contaminados con químicos que dañan a la salud. Dentro de lo que se puede ver macroscópicamente, no. Pero hay que también ser claro en este sentido. Puede que no haya metales pesados, pero los peces que murieron en estas condiciones o están en una condición o sea, que sin instinto de fuga, o sea, que están afectados por esto, no deben ser consumidos, no pueden ser consumidos, porque además esta materia orgánica hace que aumente la cantidad de bacterias oportunistas en el agua. Entonces estos peces van a estar contaminados con bacterias. Con enfermedades. Así como el ser humano que se engripa. Exacto. Cuando tienen las defensas bajas, pueden ser atacados por cualquier tipo de bacterias, y más aún el medio en el que están en un caldo. Entonces, recomendaríamos nosotros no consumir. ¿A quién van a elevar este informe completo cuando termine la semana que viene? Y nosotros primeramente tendríamos que enviar a la CONADERNA, que es la que nos solicitó del Congreso. También acaban de solicitarme de la filial de Concepción, que es donde tomamos las primeras muestras. Me dicen que creo que la Fiscalía del Ambiente le pidieron los resultados, y nosotros vamos a estar compartiendo esto con quien requiera y con quien necesite. De hecho, nosotros por la ley 3556/8 no somos nosotros los que tenemos que entrar a intervenir en estos casos, no somos la autoridad de aplicación para esto. Claro, pero son una institución científica. Exacto, pero entramos a trabajar y tenemos a disposición los resultados, y estamos abiertos a sentarnos a trabajar con quien lo requiera para poder llegar a una solución. Y más aún, ahora vamos a saber qué es lo que pasó. Lo que tendríamos que definir es cómo hacer para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Y para eso estamos. Tomar un plan de acción sería. Sí. Doctores, fueron muy amables. Yo les repito a la gente, ellos dejaron sus trabajos para tratar de venir a darnos ya un anticipo. Nos dieron un anticipo de lo que ha pasado. Son la doctora Viviana Ríos, jefa del Departamento de Pesca y Apicultura de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción; doctor Rodrigo Romero, jefe de la División de Laboratorio de la División de Calidad de Agua y Patología de Peces. O sea, es específico en piscicultura. Solamente nos falta ya el tema de si hay presencia de metales pesados o no. O sea, voy a traducirles.
Si hay agroquímicos, agrotóxicos, residuos de venenos para matar animales, para cuidar plantas en el agua. Esos son los análisis que faltan, aunque acá ya nos anticiparon claramente de que no se observó eso, por lo menos de manera importante, en los peces ya muertos cuyas muestras fueron tomadas. Pero sí, esto se debió a la contaminación por la mano del ser humano, que los doctores lo explicaron muy bien. Muchísimas gracias por el trabajo que han hecho y por haber venido a informar, que no todo el mundo quiere hacer eso. Pausa, enseguida regresamos con más.